Buenos días a todos, somos Entre Guerras y esto es Informativo Geopolítico, unos minutos en los cuales intentaremos resumirte toda la actualidad geopolítica acaecida durante el 3 de marzo de 2025. En lo que se refiere a la guerra de Ucrania, ha habido informes de explosiones en Ufa, Rusia, a 1.300 kilómetros aproximadamente de Ucrania, supuestamente por un ataque realizado por esta última mediante el uso de drones. El comandante en jefe de las fuerzas terrestres de Ucrania ha anunciado que tomarán medidas contra posibles casos de negligencia después de un ataque ruso a un campo de entrenamiento militar en Dnipropetrovsk. Rusia ha asegurado haber utilizado un misil Iskander-M, causando la muerte de hasta 150 soldados ucranianos y 30 instructores extranjeros, con un número indeterminado aún de heridos. Ucrania ha confirmado el ataque, pero no ha especificado la cantidad de víctimas. En cuestiones internacionales, Zelensky ha dicho que cree que puede salvar su relación con el presidente estadounidense Donald Trump después de la reunión en la oficina oval, pero que las conversaciones deben continuar a puerta cerrada. Francia y Gran Bretaña han propuesto una tregua aérea y marítima en Ucrania durante un mes, según ha dicho el presidente Emmanuel Macron en una entrevista con Le Figaro. Allí admitió que verificar su cumplimiento en el frente sería muy complicado debido a la extensión del mismo. Macron también ha mencionado que el despliegue de fuerzas de paz está previsto para una fase posterior y descartó la presencia de tropas europeas en Ucrania a corto plazo. Además, ha instado a los países europeos a aumentar su gasto en defensa al 3 o al 3,5% del Producto Interior Bruto, en respuesta al rearme ruso y a un posible cambio en las prioridades estratégicas de los Estados Unidos. Canadá ha anunciado que ha impuesto nuevas sanciones contra 10 individuos y 21 entidades rusas, enfocándose en grupos paramilitares y sectores estratégicos vinculados a la guerra en Ucrania y la influencia rusa en África. Entre los sancionados se encuentran líderes de facciones surgidas tras la disolución de Wagner, un alto funcionario militar ruso y diversas empresas dedicadas a la extracción de recursos en zonas de conflicto. El gobierno canadiense ha descartado que estas sanciones formen parte de una estrategia más amplia para aumentar la presión económica sobre Rusia. Y es que hasta ahora Ottawa ha sancionado a más de 3.000 personas y entidades por su papel en la agresión de Ucrania. La medida refuerza el compromiso de Canadá con Ucrania y su alineación con los aliados occidentales en la política de sanciones contra Moscú. Las declaraciones realizadas por el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, reflejan un posible giro en la postura de Washington respecto a la guerra en Ucrania, con un mayor énfasis en impulsar negociaciones. Su afirmación de que la guerra va en una mala dirección sugiere una preocupación dentro de la administración estadounidense sobre la sostenibilidad del conflicto y los riesgos de una escalada más amplia. Sin embargo, lograr que Rusia se siente en la mesa de negociaciones sigue siendo un desafío, especialmente considerando la posición de Moscú, que exige el reconocimiento de los territorios ocupados, y la postura de Kiev, que insiste en la retirada rusa como condición para el inicio de cualquier acuerdo. Por su parte, Dmitry Peskov ha afirmado que los recientes acontecimientos en la Casa Blanca reflejan la dificultad de alcanzar un acuerdo sobre Ucrania, acusando a Kiev y a Zelensky de no estar interesados en la paz. Ha considerado que alguien debe presionar al presidente ucraniano para que cambie su postura, y si los europeos pueden hacerlo, deberían ser reconocidos por ello. Sobre la cumbre en Londres, sostuvo que las discusiones giraron en torno a aumentar la financiación para Ucrania, lo que a su juicio indica solamente una intención de prolongar el conflicto en lugar de buscar una solución pacífica al mismo. En Oriente Próximo se ha producido un ataque en Haifa, ocurrido en la estación central de autobuses de Hamifratz, que ha dejado al menos 5 heridos por arma blanca. La policía israelí ha confirmado que el agresor fue abatido en el mismo lugar. El atacante era un ciudadano druso de Israel con doble nacionalidad alemana e israelí. Aún no estaría claro el motivo del ataque, ni si tenía alguna afiliación con grupos extremistas. Las fuerzas de seguridad han reforzado la zona y están investigando los antecedentes del agresor, mientras que la policía evalúa si hay conexiones con otros incidentes recientes en el Estado de Israel. El exministro de Seguridad israelí, Ben Gvir, propuso intensificar las medidas contra Gaza antes de retomar la ofensiva militar. Ha abogado por bombardear los depósitos de ayuda de Hamás y cortar el suministro de agua y electricidad para provocar una hambruna que debilite a los combatientes y también a sus seguidores. También ha sugerido que Israel ejecute a prisioneros palestinos si Hamás daña a rehenes israelíes y que imponga su soberanía sobre partes de Gaza como represalia. Por otro lado, el ministro de Defensa de Israel ha advertido a Hamás que cualquier ofensiva aún estaría en su fase inicial y que de no liberar pronto a los rehenes, Israel intensificará sus ataques. Ha asegurado que las fuerzas de defensa de Israel emplearán tácticas más agresivas hasta lograr la derrota total de Hamás y que no permitirán que siga gobernando en Gaza. De hecho, según el Canal 12 israelí, diversos funcionarios del país esperan que los combates se reanuden en Gaza en unos 10 días si no se llega a un acuerdo con Hamás. Autoridades israelíes también han confirmado que han atacado una instalación militar donde se almacenaban armas pertenecientes al anterior régimen sirio de Bashar al-Assad, concretamente en la zona de Karbajad, en el oeste de Siria.
En Europa, el ministro de Asuntos Exteriores lituano, Kęstutis Budrys, criticó la decisión del Reino Unido de no invitar a los líderes bálticos a la reunión sobre Ucrania en Londres, calificándolo de un error. Ha subrayado también la importancia de que Europa participe en la configuración de la agenda de las futuras conversaciones de paz, y ha destacado el papel clave de los países bálticos en el apoyo a Ucrania y en su propia defensa. Además, ha argumentado que como Estados en primera línea de seguridad, cualquier acuerdo sobre Ucrania afectaría directamente a la región, por lo que deberían haber estado presentes en cualquier reunión. Dinamarca ha seleccionado a la empresa noruega Nammo para reactivar una planta de municiones cerrada en el norte del país, con el fin de producir municiones de diversos calibres para sus fuerzas armadas y otros aliados. La decisión, según el gobierno danés, responde al deterioro de la seguridad en Europa, la guerra en Ucrania y las evaluaciones de inteligencia del país sobre la creciente amenaza rusa. Mientras se establecen las instalaciones de producción, Dinamarca busca aumentar rápidamente sus reservas de proyectiles de mortero y artillería con el fin de reforzar su capacidad defensiva. Las acciones de las principales empresas de defensa europeas han subido significativamente tras declaraciones sobre el aumento del gasto militar de la Unión Europea y en el Reino Unido, así como el continuo apoyo armamentístico a Ucrania. El posible incremento sin precedentes del gasto en defensa en Alemania desde la Guerra Fría también ha impulsado aún más estos valores. Se están considerando incluso fondos especiales para defensa e infraestructuras en el país, con una propuesta que podría ascender hasta el 20% del Producto Interior Bruto. La posible aprobación de estos fondos ha generado un fuerte interés en el sector armamentístico. En Rusia, autoridades policiales han abatido a un hombre que supuestamente planeaba ataques con explosivos en una sinagoga y una estación de metro en Moscú. Según el FSB, el sospechoso, originario de Asia Central y vinculado a una organización terrorista, había realizado reconocimiento de objetivos y adquirido materiales para fabricar bombas. En su apartamento, la policía ha encontrado armas, materiales explosivos y documentos con instrucciones para construir artefactos. Además, su teléfono contenía mensajes con el grupo terrorista y vídeos con símbolos similares a los del Estado Islámico. Un alto funcionario de la comunidad judía también confirmó que el ataque había dirigido a una sinagoga en Moscú. En respuesta a la política de sanciones de Japón, Rusia ha prohibido la entrada a su territorio a 9 ciudadanos japoneses, entre ellos el ministro de Asuntos Exteriores japonés, Takeshi Iwaya, según informaciones del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso. En Estados Unidos, la Casa Blanca ha pedido a los departamentos de Estado y del Tesoro que elaboren una lista de sanciones que pudieran aliviarse para que los funcionarios estadounidenses puedan discutirlas con representantes rusos en los próximos días, como parte de las amplias conversaciones de la Administración con Moscú para mejorar las relaciones diplomáticas y económicas entre ambos países. Donald Trump ha criticado las declaraciones de Zelensky sobre la lejanía del fin de la guerra con Rusia, considerándolas inaceptables para Estados Unidos. Según Donald Trump, esto confirma que Zelensky no busca la paz mientras sigue recibiendo apoyo estadounidense y europeo. También ha señalado que Europa ha admitido su incapacidad para actuar sin Estados Unidos, lo que en su opinión no proyecta fortaleza frente a Rusia. En Asia, el creciente respaldo global a la postura de China sobre Taiwán refleja la influencia estratégica de Pekín a través de la iniciativa de la Franja y la Ruta, especialmente en el sur global. Según el Instituto Lowy, 89 gobiernos ya han expresado apoyo a la reunificación china, incluso mediante la fuerza, lo que representaría casi la mitad de los miembros de Naciones Unidas. Este cambio es especialmente notable en África, donde 53 países han respaldado explícitamente todos los esfuerzos del gobierno chino, lo que se interpreta como una bala a la opción militar. Analistas como Jack Burnham advierten que este respaldo no solo refuerza la narrativa china en el derecho internacional, sino que también prepara el terreno para una posible crisis militar en el estrecho de Taiwán. En este contexto, la política de Washington hacia Taiwán sigue siendo muy incierta. Mientras el expresidente Joe Biden había prometido una defensa directa del territorio, su actual sucesor Donald Trump parece menos inclinado a involucrarse en una guerra en Asia, alineado con su estrategia de Estados Unidos primero. Esto plantea serias dudas sobre el futuro de la disuasión estadounidense en la región y la estabilidad del Indo-Pacífico. El embajador filipino en los Estados Unidos ha advertido que Filipinas debe estar preparada para la posibilidad de que sus alianzas de seguridad, sobre todo la relacionada con Washington, no se mantengan en tiempos de crisis. Ha destacado la necesidad de fortalecer sus defensas y seguridad económica, señalando que los cambios en el liderazgo estadounidense podrían afectar al apoyo de Filipinas en un futuro. Un miembro de las fuerzas de seguridad afganas ha muerto durante un intercambio de disparos entre las fuerzas de seguridad pakistaníes y afganas en el cruce de Torkham. Esto ha provocado que 5.000 camiones llenos de productos básicos se queden parados a ambos lados de la frontera. En África, Brice Oligui Nguema anuncia su intención de presentarse a las próximas elecciones presidenciales de Gabón. Brice Oligui es el general de brigada que fue elegido para el cargo de presidente interino para liderar la transición tras el golpe de Estado de 2023.
Y esto ha sido todo por hoy. Si queréis profundizar en las noticias que hemos comentado, leer alguna de ellas o visualizar diferentes vídeos de actualidad, os recordamos que estamos en la aplicación Telegram, con nombre de usuario @entre_guerras. Que tengan un buen día y recuerden el main.